Revisaremos ahora el tema de tensión premenstrual como continuación de algo de la dismenorrea. Voy a compartirles la presentación. Aquí está. Entonces, la tensión premenstrual es también muy frecuente. Casi todas las mujeres podemos llegar a manifestar síntomas premenstruales y al igual que la dismenorrea va a haber diferencias en la intensidad de los síntomas. En este caso, solamente el 50% de las pacientes pueden acudir por esta causa al servicio médico. En solo el 5% de las mujeres los síntomas son muy severos. Quiere decir que aunque es muy frecuente, muy común, puede llegar a que un 5% obligue a la mujer a una consulta, y en estos casos que son tan severos es cuando realmente le denominamos síndrome premenstrual. Aunque en el común denominador, las mujeres cuando tenemos nuestros cambios o cuando se presentan los cambios premenstruales, se le conoce como que están en sus días y ya todo el mundo sabe que va a tener algunos cambios en el estado anímico o en el estado de concentración. Incluso cuando llegan a ser muy severos, ese es cuando estrictamente se denomina síndrome premenstrual. Se han hecho investigaciones y se ha demostrado incluso que la mitad de los accidentes que ocurren en la mujer, accidentes en casa, por ejemplo, al estar cocinando se cortan o se les caen cosas o tienen accidentes propios de actividades en casa o bien en el trabajo o incluso accidentes automovilísticos, se ha encontrado una relación que tiene lugar más en la semana premenstrual. Entonces sí existe un cambio de concentración, de reflejos, todo, ¿no? En Gran Bretaña, incluso, este síndrome premenstrual se puede llegar a utilizar como un factor atenuante de la justicia criminal, y en Francia se alega una demencia temporal. Entonces, imagínense, bueno, aquí en México no es tal grado, pero todo mundo identifica estos eventos alrededor de la menstruación. No existe una definición universal del síndrome. Se describe en realidad como un conjunto de disturbios que pueden ser somáticos, pero también cognitivos y de la conducta, y que lo que sí se caracteriza es que van a ser de manera cíclica durante el periodo de la fase lútea, y lo más claro que se puede evidenciar es que se resuelve rápidamente al acercarse el comienzo de la menstruación o pues sí, al menstruar. Entonces puede ser que tenga la mujer un cambio importante de estado cognitivo, de estado de ánimo, pero al arreglar todo regresa a lo normal. Dentro de los cambios físicos se pueden reportar cambios en el peso, la sensación o realidad de tener algo de edema, alteraciones dermatológicas como aftas o acné, que eso ya lo vimos un poco al estudiar el ciclo menstrual. El acné puede ser secundario a esos andrógenos iniciales que se producen para iniciar el ciclo menstrual. Acuérdense que la LH va a estimular a la teca, la teca va a producir andrógenos y después se van a convertir en estrógenos, y por lo tanto esos andrógenos que se producen pueden ser el motivo del acné de la paciente premenstrual. Se está preparando para iniciar un ciclo nuevo. La mastalgia y el mareo también son parte de los cambios físicos. Algunas pacientes pueden reportar que les falta el aire, palpitaciones, cefalea, quizás sea uno también de los síntomas muy frecuentes. En algunas pacientes incluso dolor generalizado de cuerpo y también cambios en la concentración. Puede haber insomnio, puede haber estados de olvido, de pronto olvidar que dejaron algo en la cocina o algo encendido, olvidar las llaves, olvidos quizás leves, pero que puedan llamar la atención más premenstrualmente. Confusión, disminución en la atención y en la concentración e incluso falta de coordinación. De ahí pues que se tenga la relación con mayor número de accidentes. Y aunque parezca broma, una mujer que presenta, en el caso de ustedes, chicas escolares o universitarias, van a tener también quizás un menor rendimiento premenstrual que si no están en ese periodo. En cuanto al comportamiento, pues puede haber del rendimiento escolar disminuido o a nivel laboral, las mujeres que están trabajando en fábricas o en lugares en donde requieren mucha concentración, puede haber disminución de esa capacidad. Un estado de aletargamiento, incluso puede llegar a haber algo de renuncia a la vida social, pérdida de la eficacia.
Se puede asociar con mayor ingesta de alcohol o medicamentos, y quienes tienen algunos problemas con los alimentos, también se puede acentuar la bulimia. Si lo vemos desde el punto de vista anímico, puede estar la mujer con más fácil llanto, depresión, ansiedad o impaciencia, más irritable, más agresiva y más tensa. Y yo creo que si no es propiamente a ti que estás escuchando la plática, sí lo has visto en mujeres que están alrededor tuyo. Sí son muy característicos algunos de estos signos y algunos de estos síntomas. Existen criterios diagnósticos de acuerdo a la COG, que vienen ya de muchos años y que en realidad son muy sencillos porque, pues, ustedes me dirán, casi todas entramos en esto. Que las pacientes reporten uno o más de los siguientes síntomas afectivos o somáticos durante los 5 días antes de la menstruación. Durante los últimos 3 ciclos nos harían el diagnóstico. Y síntomas afectivos: depresión, arranques de furia, irritabilidad, ansiedad, confusión o aislamiento. Si tienes alguno de estos premenstrual, pues ya estamos con diagnóstico. Y somáticos: que hubiera tensión mamaria, dolor, mastalgia, cíclico, distensión abdominal, cefalea o incluso edema de extremidades. Entonces, con cualquiera de estos ya estamos haciendo diagnóstico, y si se fijan, yo creo que una gran cantidad de mujeres lo pueden llegar a tener. Aparecen con mayor o menor intensidad, más o menos 3 a 7 días premenstruales, y es muy común que después de menstruar desaparecen. A las 24 o 48 horas de que empieza la menstruación, cambia totalmente nuestra visión de la vida, ¿no? Puede aparecer desde la adolescencia. En la edad adulta, 20 a 40% de las mujeres lo refieren, pero si ustedes ven los criterios diagnósticos, quizás sea un poco más el porcentaje. Sin embargo, no todas son graves. Un porcentaje bajo puede ser incapacitante. Se reconoce una probable alteración en la producción de estrógenos y progesterona, un desequilibrio con el predominio de estrógenos, y esto se trata de concluir debido a que si hacemos una supresión de estrógenos, si mantenemos a la paciente con una supresión con GnRH, que vimos que el aplicarlo de manera continua quita los pulsos y esas fluctuaciones, por lo tanto las pacientes en estos casos se mantienen con un nivel anímico más estable. Lo mismo antes de la menarca y después de la menopausia, puede tener un carácter diferente, pero no fluctuante. Los cambios cíclicos de los péptidos opiáceos endógenos es lo que se atribuye a todos estos cambios. Y también un componente psicógeno, depende de dónde se está desarrollando esta mujer y el ambiente externo, ¿no? Hay otros posibles mecanismos como deficiencias de vitamina, principalmente vitamina B6. Algunos lo atribuyen a estados hipoglucémicos. Se mencionan teorías como una alergia hormonal endógena o hiperglucemia, que en realidad no es tan contundente en ninguna de estas teorías. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el desorden disfórico premenstrual, que el desorden disfórico premenstrual se tiene que diferenciar de algunas otras patologías como el trastorno de estados de ánimo, trastornos de ansiedad. Las pacientes que tienen abuso de sustancias también pueden tener cambios en la personalidad, en el estado anímico, trastornos de la personalidad, e incluso pacientes con hipotiroidismo también pueden tener cuadros algo similares. Entonces, el diagnóstico diferencial de este desorden disfórico tendríamos que hacerlo con algunas otras patologías. El objetivo del tratamiento es disminuir los síntomas, tanto premenstruales como del disfórico premenstrual, para que la paciente no tenga esas fluctuaciones y sobre todo que no pueda causarle alteraciones en su dinámica social o laboral. Una mujer puede tomar decisiones que no son adecuadas si no está en sus 5 sentidos como tal, ¿no? Puede modificar estados de ánimo si modifica algunos hábitos de alimentación. Algunas pacientes mejoran con la ingesta de vitaminas o minerales, y en casos selectos en donde tenga un estado anímico quizás ya compaginado con realmente un trastorno de la personalidad o ansiedad, se pueden llegar a utilizar fármacos. También la psicoterapia pudiera ayudarnos. Es muy importante que la mujer sepa que esto que le está sucediendo puede ser un cambio fisiológico debido a las fluctuaciones en sus hormonas, y que esto le pueda ayudar a comprender lo que le está sucediendo para que también esté consciente que si toma decisiones en esos días, quizás no sean de manera asertiva.
Por lo tanto, tanto la familia como la paciente misma deben de esperar a tomar decisiones importantes en estadios en donde esté más presente en todos sus sentidos. Podemos recomendar restringir el consumo de sal, sobre todo a las pacientes que se edematizan, alimentos con metilsantinas, evitarlos. Hay algunos artículos que mencionan la asociación de estas metilsantinas con incremento de dolor, sobre todo de mastalgia. Entonces, si la paciente refiere mucha mastalgia premenstrual, quizás valdría la pena limitarle el consumo de alimentos o de bebidas como el café, el té, el chocolate, los refrescos con Coca-Cola, por ejemplo, o todos los refrescos que tengan esa fórmula parecida, y esto le puede llegar a disminuir los estados de ansiedad o la irritabilidad. También disminuir el tabaco y el alcohol, las carnes rojas y las grasas en un estado premenstrual, ¿no? Que incremente la ingesta de algunos carbohidratos complejos, pueden ser, por ejemplo, bebidas con triptofano, que pueden ustedes investigar cuáles son esas bebidas que tienen triptofano, y esto puede favorecer el incremento de serotonina y también un poco mejorar el estado de ánimo, que utilice la fuente de proteína más de pescados y de aves, y parece como de comercial, ¿no? Que coma frutas y verduras. Esto puede mejorar un poco. El ejercicio físico premenstrual va a liberar endorfinas, entonces aparte de los cambios o restricciones en la alimentación, también es recomendable que la mujer realice actividad física. Estas endorfinas van a disminuir esta ansiedad, esta irritabilidad, van a tener una sensación de bienestar. Y si la paciente antes de la menstruación aparte tiene dolor, pues acuérdate de que también podemos dar, lo platicamos en dismenorrea, un analgésico previo para que no tenga un dolor que le pueda limitar a hacer actividad física. Los beneficios potenciales entonces van a disminuir los síntomas de la fase lútea, disminuyen la dismenorrea y el estrés, mejora la concentración y mejora el humor. Así que jóvenes, si quieren que sus novias estén de mejor ánimo, pues invítenlas a hacer ejercicio y las van a tener en mejores condiciones tanto físicas como emocionales. Los ejercicios aeróbicos recomendados básicamente son la caminata, el trotar, pueden nadar, pueden hacer remo, pueden hacer ciclismo, pueden hacer danza. El objetivo es liberar esas endorfinas. Si se requiriera un tratamiento farmacológico, hay que analizar muy bien pros y contras, ya que debe reservarse a pacientes que no mejoran con ninguna de las medidas previas en cambios en estilo de vida. También se cuestiona el uso de medicamentos porque existe una alta respuesta a los placebos. Entre 40 y 94% de las mujeres puede mejorar a corto plazo sin importar el tratamiento. Entonces, traten de no usar medicamentos de primera instancia. El alimentarse de forma adecuada, el hacer ejercicio, quizás el placebo pudieran ser hasta las mismas vitaminas y minerales, pero tratar de no enrollar a la paciente con medicamentos de otro tipo, ¿no? Entonces, vitaminas. Las vitaminas B6 pudieran tener un efecto sobre los neurotransmisores en los síntomas depresivos. Algunos minerales como calcio y magnesio pueden ser cofactores en la síntesis de neurotransmisores y pudieran mejorar la deficiencia de serotonina. Si aparte tu paciente tiene dismenorrea, pues a lo mejor pudiéramos utilizar medicamentos para disminuir las prostaglandinas y los antiinflamatorios. Si tuviera alteraciones menstruales o cólico con sangrados abundantes y tiene vida sexual activa, a lo mejor un hormonal oral nos puede ayudar. O antiestrogénicos como el danazol o los análogos de la GnRH en el caso de endometriosis, que lo vamos a ver. En el caso de endometriosis, bajar los estrógenos pudiera ayudar a disminuir el cólico y por lo tanto tener también quizás un nivel anímico más estable. En pacientes que refieren retención de líquidos, pudiéramos considerar el uso de diuréticos, que hay que recordar que estos son cambios propios del ciclo y que no sería tan conveniente tener una paciente medicada porque sería toda su vida de edad reproductiva, ¿no? Y el alprazolam en algunos casos también muy, muy seleccionados. Bueno, pues este es el tema que espero que esta información les sirva a tomar algunas decisiones, que conozcan y comprendan los cambios que podemos llegar a tener las mujeres y que sean pues de beneficio para poder mejorar esa calidad de vida en todas ellas. Que tengan bonito día, cuídense.